Los españoles se emancipan tarde. Según datos recabados por Eurostat, en 2021 la edad media en la que los jóvenes de la Unión Europea abandonaban el hogar era de 26,5 años. En España subía hasta cerca de los 30. ¿Pero a qué se debe esta diferencia? ¿Qué dificulta a los jóvenes españoles la salida del hogar familiar? ¿Cómo se puede paliar esta situación? Para responder a esta y otras preguntas, contamos en este podcast con Félix Lores, responsable de análisis inmobiliario de BBVA Research. Él nos habla de los factores que están condicionando negativamente la decisión de emanciparse por parte de los jóvenes y nos da las líneas de actuación que podrían ayudar a mejorar su acceso a la vivienda. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Félix, bienvenido a Blink. Gracias. Si te parece, vamos a comenzar poniendo en contexto la situación. ¿Cuál es la edad de emancipación de los jóvenes españoles y cómo compara con los europeos? Precisamente España es uno de los países europeos donde los jóvenes se emancipan a una edad más avanzada. En particular, los últimos datos de Eurostat indican que lo hacen alrededor de los 30 años, en línea con lo que lo hacen en Italia y algo antes de lo que lo hacen en Portugal, que es uno de los países que lo hacen con una edad más retrasada, pero sin embargo estamos muy por encima de otros países como Suecia, Dinamarca, Francia y Alemania. Por ejemplo, en estos dos últimos, la edad de emancipación de los jóvenes es en torno a los 24 años. Fíjate, casi 6 años menos que la media que tenemos en España. Los motivos podrían responder, además de la propia idiosincrasia que tenemos en el Mediterráneo, esto que estamos más arraigados quizás a la familia, también podría deberse a unos motivos que se producen ya desde la edad escolar, ¿no? España es uno de los países en los que la tasa de abandono escolar es más elevada. Esto reduce la probabilidad de encontrar un trabajo y además, si lo encuentras, hace que los salarios probablemente sean más bajos que en otros países donde esta tasa de abandono es más reducida, ¿no? Además, la elevada temporalidad que tienen los jóvenes en el mercado laboral español, una tasa de paro sensiblemente más elevada que la media y unos salarios más reducidos, pues también están dificultando que los jóvenes en España se emancipen más tarde. Pero no hay que olvidar uno de los motivos que además nos hacen estar aquí, ¿no? Y es la dificultad que tienen los jóvenes al acceder a una vivienda a precio asequible en España, ¿no? Sobre todo en ciudades con una mayor actividad económica, precisamente aquellas donde surgen mayores oportunidades de trabajo. Háblanos de este último elemento. ¿Qué modalidad prefieren los jóvenes a la hora de emanciparse? Pues mira, los datos hablan prácticamente por sí solos. El 49,3% de los hogares en los que el cabeza de familia tiene entre 16 y 29 años residen en régimen de alquiler. En los siguientes grupos de edad más avanzada predomina claramente la propiedad y aumenta esta ratio de propiedad según va aumentando la edad del cabeza de familia. Así, por ejemplo, entre los mayores de 65 años, tan solo el 6% vive en alquiler, ¿no? Sin embargo, aunque el acceso al alquiler requiere un menor esfuerzo económico que la propiedad, entre otras cosas porque exige un menor ahorro, por ejemplo, el ahorro que se exige al alquiler suelen ser 1 o 2 meses de fianza y, sin embargo, en la propiedad pues necesitas un ahorro equivalente al 20% del valor de la casa para poder pagar la entrada, ¿no? A pesar de esto, decía, el esfuerzo que tienen que hacer los hogares para hacer frente al pago de un alquiler en España está en torno al 30% de la renta disponible, que es una ratio muy superior a la media de la zona euro, que se sitúa algo por debajo del 23%. Imagino que este elevado esfuerzo tendrá que ver con los precios del alquiler. Sí, precisamente el precio del alquiler en los últimos años ha crecido incluso más a unas tasas más elevadas que el de la propiedad. Y ahí destacamos o intuimos que puede haber varios motivos. El primero es la escasez de oferta de vivienda en alquiler. El interés por el alquiler es cada vez mayor. Creo que los jóvenes tienen un concepto del alquiler diferente a la de generaciones anteriores y están más interesados en este segmento de demanda y, por el contrario, la oferta, como decía, es limitada, ¿no?
Algo que contribuye a esta limitación de la oferta es la incertidumbre regulatoria que está sobre el mercado en los últimos años, ¿no? Los últimos cambios regulatorios, así como las intenciones legislativas que hay al respecto en este mercado, podrían estar frenando decisiones de pequeños y grandes inversores interesados en poner sus viviendas en alquiler y, por tanto, incrementar la oferta. Además, también tenemos un cambio en la composición de la población. Sabemos que en los últimos años han proliferado más los hogares unipersonales, porque por propias decisiones de los individuos y también por un aumento de la tasa de divorcios, ¿no? Son hogares estos que tienden a demandar más la vivienda en alquiler. Y luego, por último, por reseñar un último aspecto, tenemos el tema en España muy importante de los apartamentos turísticos que compiten con la oferta de vivienda habitual y, por tanto, suponen una detracción de la oferta de ciertas viviendas que podrían ponerse en alquiler de vivienda habitual, ¿no? Y esto supone, por lo tanto, un incremento de las rentas de este tipo de viviendas. ¿Qué medidas podrían mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes? Creo que habría que atajar el problema desde un poco del principio, ¿no? Mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, y esto empezaría por apostar por la formación de los jóvenes, de manera que se pueda reducir esta tasa de abandono escolar que antes mencionábamos. Además, también mejorar la situación del mercado laboral, reduciendo un poco las peores condiciones de acceso quizás a las que se ven sometidos los jóvenes cuando se incorporan al mercado de trabajo. Y, por supuesto, incrementar la oferta de vivienda en alquiler, sobre todo aquellas a precio reducido para poder dar cabida y respuesta a los colectivos juveniles más vulnerables, ¿no? Aquí hay una apuesta de incrementar el parque público de vivienda en alquiler, pero no solo construyendo viviendas, sino también aprovechando las viviendas existentes para optimizar el uso del parque residencial en España, ¿no? Y también sería interesante, o sería importante y favorecería el acceso, pues mejorar la seguridad jurídica, ¿no? Crear un entorno de mayor seguridad que dé lugar a un mercado más eficiente y anime a particulares y a empresas a ofertar sus viviendas en alquiler. A la hora de mejorar la situación laboral de los jóvenes, ¿en qué harías hincapié? Sobre todo en mejorar la etapa educativa de nuestros jóvenes, ¿no? Estableciendo una colaboración más estrecha entre las universidades, los centros de formación profesional y las empresas, de manera que con estas medidas se pueda mejorar el rendimiento escolar y la formación de los jóvenes, ¿no? Ya que hay multitud de estudios que demuestran que existe una elevada correlación entre el salario y la formación, de manera que a más formación, más salario y, por tanto, quizás menos esfuerzo de acceso a la vivienda, ¿no? Porque tienes que destinar una menor proporción de tu salario, ¿no? También sería favorable reducir la temporalidad del empleo en las primeras etapas de la vida laboral, lo que reduciría la rotación laboral, supondría una mejora de la productividad y, por tanto, un incremento de la renta de los jóvenes, como decíamos antes, ¿no? Mencionabas también la necesidad de aumentar la oferta de viviendas. ¿Puedes desarrollar un poco cómo podría realizarse? Sí, yo en este aspecto creo que lo haría por 3 vías quizás, ¿no? Fíjate, construir nuevas viviendas, ¿no? Para esto se necesita aumentar el presupuesto destinado a la construcción de viviendas protegidas, que se oferten viviendas en alquiler a precios reducidos. Un dato, ¿no?, al respecto: en España tan solo el 1,1% del stock del parque de vivienda es de una vivienda asociada en alquiler, frente al 7% de media en la OCDE, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que hay una necesidad y un déficit de oferta de vivienda de este tipo, ¿no? Sin duda, el incremento del stock público de vivienda protegida tiene que ir acompañado de una inversión para poder hacer una gestión eficiente desde todos sus puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la asignación de la vivienda, de su mantenimiento, del seguimiento del inquilino, etc. También se podría llevar a cabo un replanteamiento de la planificación urbanística, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades y sus alrededores, alentando cambios regulatorios que permitan un mayor aprovechamiento del suelo existente, sobre todo ahora cuando se potencia la rehabilitación de barrios con los fondos europeos, ¿no? En este sentido, también estaría unido otro aspecto que podría ser incrementar la densidad de edificación y favorecer los cambios de uso hacia el residencial,
en aquellas áreas de mayor actividad económica y cuyos usos hayan quedado obsoletos. Hay varias zonas de las grandes ciudades donde existen parques industriales o logísticos que han podido quedar en desuso, y ahí se podría favorecer este cambio de uso que mencionaba hacia viviendas. Y en este sentido, lo que comentaba, ¿no? Los fondos europeos pueden ser una oportunidad para financiar la construcción de nuevas viviendas, para rehabilitar las existentes y para poder tratar de favorecer cambios de uso o, digamos, una utilización más eficiente del suelo existente en la ciudad, cumpliendo con todos los criterios de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Pero no solo se trata de construir nuevas viviendas, también tenemos que aprovechar las viviendas existentes, ¿no? Actuar sobre las viviendas vacías. Este es un aspecto que crea bastante controversia, pero lo necesario para poder empezar a actuar aquí es crear un censo de las mismas, sobre todo en todas las grandes ciudades o en aquellas zonas donde haya una mayor tensión de demanda. También en otras ciudades funciona la creación de organizaciones encargadas en promover soluciones para que estas viviendas vacías se reinserten en el mercado, ¿no? En el Reino Unido, la Action on Empty Homes logró reducir la tasa de viviendas vacías en el país, con lo cual también podemos eficientar el uso de nuestro parque residencial. Y por último, a lo mejor se pueden estudiar algunas medidas desde el punto de vista fiscal. Hay algunas entidades que han propuesto aumentar las reducciones fiscales a los propietarios que alquilen viviendas cuando estos sean jóvenes con recursos limitados. Algunos estudios comentaban que cuando se quitaron estas reducciones en 2015 se redujo la oferta de vivienda en alquiler, ¿no? En concreto, la IREF fue quien realizó este estudio. Pues quizás merece la pena repensar si hay que utilizar esta medida fiscal para incrementar la oferta, que es el gran déficit, quizás, o uno de los mayores déficits del mercado de alquiler en España. Por último, ¿cómo se puede aumentar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler? Aquí hay un reto importante de los reguladores hacia adelante, ¿no? Y es reducir esta incertidumbre que está afectando al mercado en los últimos años, ¿no? La creación de un marco estable que atraiga inversión será clave para que los jóvenes cuenten con una mayor oferta, no solo los jóvenes, sino en general los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí habría que actuar tanto aumentando la seguridad del propietario, todo ello sin perder de vista la seguridad de los inquilinos, ¿no? Pero, como decía, aumentando la seguridad del propietario, pues agilizando la resolución de conflictos que pueden existir entre las partes, propiciando una intervención rápida de los servicios sociales en algunos casos de necesidad. Hay colectivos, los más vulnerables, cuya gestión habitacional deberían también involucrar a los servicios sociales de los municipios, ¿no? Para lo que se necesita, como mencionábamos al principio, un mayor volumen de vivienda pública. También se podría ver la flexibilización de los contratos de alquiler, primando los acuerdos entre las partes, siempre bajo unos mínimos determinados. Y también, estableciendo seguridad en las empresas, ¿no? Que al final los inversores son los tenedores de vivienda que pueden incrementar esta oferta. Si tenemos una regulación cambiante o estos no ven que hay una seguridad jurídica suficiente, pues es posible que se pierdan algunos planes de inversión o que no estudien algunas posibilidades de actuación en el mercado, ¿no? Y esto supone una reducción de la oferta, que es lo que precisamente no deberíamos de evitar, y hace que los precios además suban más de lo que podrían subir si hubiera más viviendas en alquiler. Pues Félix Lores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Blink y darnos posibles soluciones a un tema tan importante, tan clave como es el acceso a la vivienda de los jóvenes. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!